Bienvenido a un episodio más del podcast de Café Hierro. Ya estamos aquí una semana más y hoy en el episodio vamos a hablar de un tema que hemos tratado muy poco en episodios anteriores. Ya sabéis que aquí normalmente hablamos de deporte, hablamos de salud, hablamos de estilo de vida, de todo lo que ello conlleva, pero también hablamos de, por ejemplo, productividad. Es un tema que también es muy importante, va todo unido de la mano y, por ejemplo, hoy vamos a hablar del arte de decir que no, de la asertividad. Es un tema que muchas veces es un problema para muchas personas, principalmente porque les llegan propuestas de trabajos, les llegan a veces iniciativas que en un principio pues no quieren hacer pues porque no les llama la atención o simplemente porque no es de su agrado ese trabajo, pero no saben cómo decir que no, porque se lo está diciendo una persona cercana, se lo está diciendo un familiar, se lo está diciendo alguien que antes le ha hecho un favor, y entonces todo esto al final pues se convierte en un problema. Es un problema porque el miedo a defraudar las expectativas generadas y querer agradar a todos y sentirnos culpables por situaciones ajenas a nosotros pueden complicar algo tan sencillo como ser conscientes de que todo el mundo tiene sus limitaciones. Yo tengo mis limitaciones, tú tienes tus limitaciones y no puedes decir continuamente que sí a todo, principalmente por tu bien, por tu propia salud y para que no generes más y más estrés con el día a día. Entonces, como digo, hoy quería tratar este tema. ¿Cómo podemos decir que no? ¿Por qué deberíamos de decir que no? ¿Y en qué situaciones deberíamos de decir que no? Como norma general, hay que tener en cuenta que el número de peticiones que nosotros recibimos a diario es bastante grande y normalmente no podemos hacer todas las cosas que nos dicen que hagamos. Entonces, puedes hacer dos cosas. Decir que las quieres hacer, las vas a hacer y por supuesto que las vas a hacer, pero con una carga de estrés que al final vas a pagar las consecuencias, o puedes decir que no puedes hacerlas en ese momento, por lo que sea, que tienes otras cosas pendientes más importantes y decir simplemente que no vas a hacerlo. Esto según señalan en diferentes medios de Estados Unidos, sobre todo, pues en los que comentan que la sobrecarga de actividades diarias pues pueden al final acometer, y es un indicador normalmente individual y subjetivo. Solo porque una persona que conozcamos, un compañero de trabajo, un familiar o quien sea, pueda realizar muchas tareas a la vez, no significa que tú tengas que realizar tantas tareas a la vez. Puede que yo sea capaz de realizar 3 tareas a la vez, por poner un ejemplo, y tú no tienes por qué hacer 3, o incluso quizás seas capaz de hacer 5 o 6. Como digo, es solo un ejemplo, pero con lo que quiero llegar a todo esto es que deberíamos decir más veces que no. No estamos acostumbrados a decir que no. Nos han enseñado desde pequeños a que debemos de decir que sí a todo, que sí es una palabra buena, que es una palabra bonita, que es una palabra positiva. Pero decir que no también es positivo para ti en muchos ámbitos. Por ejemplo, no es necesariamente que seas egoísta. Cuando se dice que no a un nuevo compromiso, estás dando valor a obligaciones que ya tienes tú. Estás dando más importancia a ciertas cosas que tú crees, que tú ves que tienen más prioridad en tu día a día. Entonces, si tienes unas cosas que son más prioritarias, decir que no es necesariamente que seas un egoísta, simplemente que conoces bien tus prioridades. Y por supuesto, al aceptar todo lo que te propongan, las demás personas se van a desentender. Normalmente, cuando se dice que no, se abre la puerta a que los demás puedan participar y de ese modo pues haya más personas que integran el equipo o que integran el conjunto de personas que sois para realizar cierta tarea, que van a poder participar haciendo dicha tarea y seguramente también esté bien hecho el trabajo. Por lo tanto, no tienes por qué hacer tú todas las cosas, por muy bien que creas que van a estar hechas si las haces tú. Seguramente haya otras personas que también las pueden hacer igual de bien y no hace falta que lleves a las espaldas esa carga de trabajo tú solo. También puede llegar a abrir nuevas oportunidades, y es que decir que no te va a proporcionar un tiempo extra que tienes para dedicar a esos proyectos, intereses, llámalo como quieras, que tienes pendientes, que son importantes para ti, para tu día a día, quieres sacar un proyecto adelante y no tienes ese tiempo, no sabes de dónde sacarlo. Bueno, pues simplemente con decir que no, ya vas a tener un tiempo extra todos los días para poder dedicárselo a ese proyecto. Por lo tanto, no es egoísmo, vas a tener más oportunidades, vas a hacer que las demás personas participen más, y todo esto simplemente con decir que no. No hace falta decir que sí a todo. Ahora bien,
también debemos saber cuándo hay que decir que no. Y es que hay que saber centrarse en cosas que son importantes. Normalmente es útil pues ver nuestras obligaciones y prioridades antes de realizar nuevos compromisos. Entonces, antes de aceptar hay que saber si tú tienes un compromiso previo o no. Porque si no lo sabes, no digas que no a la ligera, simplemente. Tienes que tener un calendario o lo que sea en lo que tú sepas que te tienes que centrar y sabes que tienes pues unos compromisos ciertos días, ciertas semanas, a ciertas horas y vas a decir que no a otras porque simplemente esas horas ya están ocupadas en algo que ya es importante. También olvídate de ese sentimiento de culpa al decir que no pasa nada, no es nada del otro mundo. No hay que decir que sí a peticiones que en realidad no te apetece hacer, simplemente porque son trabajos que no te van a aportar nada o porque estás en otros asuntos más importantes, más interesantes. Al final, si piensas o te sientes mal por decir que no continuamente, vas a asumir una cantidad de proyectos, una cantidad de trabajos que no solamente van a salir mal, porque no le vas a poner todas las ganas y toda la pasión que hay que ponerle al hacer este tipo de trabajos, sino que además, si no lo haces, te vas a sentir muy mal. Con lo cual, mal de todas formas. Puede que lo hagas bien, pero no todo lo bien que lo harías si realmente quisieras hacerlo, y si no lo haces te vas a sentir mal. Por lo tanto, elimina la culpabilidad de la ecuación. No debes de sentirte mal por decir que no, simplemente estás dando prioridad a cosas más importantes en tu vida. Y, sobre todo, pues una cosa muy importante y que me parece interesante destacar es que debes también conocer cuánto estrés puede generar ese compromiso que te han propuesto a corto o a largo plazo, ya que si no te va a generar mucho estrés, pues si tienes tiempo puedes decir que sí sin ningún problema, no pasa nada. Pero si tienes tiempo, pero te va a generar un nivel de estrés a corto o a largo plazo que al final va a ser un problema, mi recomendación es que digas que no, directamente. Al final, el estrés es uno de los males de la sociedad actual y estoy seguro de que si supone algo de estrés en un momento puntual no va a pasar nada, pero si añade una tensión al día a día según va pasando las semanas, porque imagínate que es un compromiso, un proyecto que tienes que ir haciendo a lo largo de 2 semanas, por ejemplo, pues si durante todo ese tiempo te está generando un estrés diario en el cual no concilias una buena vida social ni familiar, descansas mal y todas estas cosas, al final, pues esto va a tener más perjuicios que beneficios. Por lo tanto, ante un compromiso de este tipo, no digas que sí porque sí, sino antes de nada, mira a ver si te va a generar mucho estrés, mira a ver si tienes algo más importante o si tienes esas horas un poco más ocupadas en proyectos más importantes para ti que quieras sacar adelante y sobre todo elimina la culpabilidad de la ecuación. Como digo, esto no es necesariamente pues ser egoísta, por supuesto que no, y muchas veces al decir que no también estás pues poniendo un poco de autoridad y dándole importancia también a tu tiempo. Tu tiempo es limitado al igual que el todos tenemos 24 horas al día y saber precisamente a qué las dedicamos pues va a definir precisamente los resultados que conseguimos a corto, medio y largo plazo. Ahora bien, para decir que no hace falta tampoco complicarse mucho, simplemente analizando un poco las cosas que te he comentado anteriormente y siendo breve, siendo honesto y teniendo respeto por el trabajo de los demás, pues no va a pasar absolutamente nada, siempre que los demás respeten tu trabajo y tu tiempo. Con lo cual, si lo dices de esta forma, si eres honesto, si respetas el trabajo y si eres firme con las propuestas que llevas a cabo, con tu proyecto personal, pues no va a pasar nada. Ahora bien, también tendrás que tener en cuenta si las otras personas se lo toman realmente bien o si se lo toman mal, porque igual si se lo toman mal, posiblemente es que no estén respetando ni tu tiempo ni tu trabajo. Pero bueno, eso es un tema aparte y lo hablaremos en otro episodio. Como siempre, muchas gracias por estar ahí un día más en el podcast de Café y Hierros. Nos escuchamos la semana que viene, el martes que viene, en un nuevo episodio de este podcast. Y si queréis conocer un poco más acerca de todo esto, podéis seguirme en redes sociales en @ivyamazares. Gracias por estar una semana más ahí y nos vemos la semana que viene. Un saludo.